Julio Valerio Mayoriano fue un emperador romano que gobernó entre abril del año 457 a agosto del año 461. Mayoriano ascendió al trono del Imperio Romano Occidental por voluntad del comandante en jefe, el germano Ricímero, después de casi medio año donde el trono permaneció vacante. Nacido en una familia noble romana, quizás de origen ilirio o ítalo, Mayoriano se distinguió como comandante militar bajo Aecho, derrotando a los francos en la Galia y a los alamanes en Italia. Valentiniano III lo propuso como uno de los posibles candidatos a heredero al trono, pero esto provocó el disgusto de Aecho y Mayoriano se vio obligado a dimitir. Durante la revuelta militar contra el emperador Ábito, sirvió como comandante en jefe de la caballería bajo el mando de las tropas occidentales. El germano Ricímero lo promovió a la candidatura de emperador cerca de Ravenna, 5 meses después del destronamiento de Ábito. Más tarde, ese año, Mayoriano fue reconocido por el emperador oriental León I y fue coronado oficialmente en Roma. Dado que el propio Ricímero era bárbaro de nacimiento, no podría haber sido un emperador romano legítimo. La vida de Mayoriano y su reinado son más conocidas que las de otros emperadores occidentales del mismo periodo. Las fuentes más importantes son las crónicas que cubren la segunda mitad del siglo V, las de Idacio y Conde Marcelino, así como los fragmentos de Prisco y Juan de Antioquía. Además de estas fuentes que son útiles para las biografías de los otros emperadores, se encuentran disponibles algunas fuentes peculiares que dan a conocer con cierto detalle la vida de Mayoriano, tanto antes como después de su ascenso al trono. El aristócrata y poeta galorromano Sidonio Apolinar era un conocido del emperador y compuso un panegírico que es la fuente principal de la vida de Mayoriano en el año 459. En cuanto a su política, se han conservado 12 de sus leyes, las cuales se incluyeron en el brevario de Alarico, compilado para Alarico II en el año 506, lo que ayuda a comprender los problemas que apremiaban al gobierno de Mayoriano. Mayoriano nació probablemente después del año 420 y pertenecía a la aristocracia militar del Imperio Romano. Su abuelo del mismo nombre alcanzó el rango de Magister Militum bajo el emperador Teodosio I y como comandante en jefe del ejército ilirio estuvo presente en su coronación en Sirmio en el año 379. La hija del Magister se casó entonces con un oficial probablemente llamado Dominus, quien administraba las finanzas de Aecho, el general más poderoso de Occidente. La pareja le dio a su hijo el nombre de Mayoriano en honor a su influyente abuelo, como era costumbre con el primogénito. Fue bajo el mismo mando de Aecho que Mayoriano comenzó su carrera militar. Siguió a Aecho a Galia, donde conoció a 2 oficiales, también bajo el mando de Aecho, que iban a desempeñar un papel importante en su vida: el suevo visigodo Ricímero y el galorromano Egidio. Mayoriano se distinguió en la defensa de la ciudad de Turonensis y en una batalla cerca de Vicus Helena contra los francos del rey Clodio. En este último, Mayoriano luchó al frente de su caballería en un puente, mientras que Aecho controlaba los caminos que conducían al campo de batalla. Alrededor del año 450, el emperador romano occidental Valentiniano III consideró la posibilidad de casar a su hija Placidia con Mayoriano. Valentiniano tuvo 2 hijas pero ningún hijo, y por tanto no tenía heredero al trono. Tener a Mayoriano como yerno habría fortalecido a Valentiniano frente a otros generales poderosos y habría resuelto el problema de la sucesión. Además, como emperador, Mayoriano podría haber dirigido él mismo el ejército, libre del peligroso vínculo con un general poderoso como el que Valentiniano se había visto obligado a contratar con Aecho. La intención de este plan era evitar la posibilidad de que generales bárbaros como Unérico o Atila sucedieran a Aecho, pero chocó con los planes del propio general romano.
Aecho planeaba casar a su propio hijo Gaudencio con Placidia. Por lo tanto, se opuso al plan de Valentiniano y puso fin a la carrera militar de Mayoriano, expulsándolo de su personal y enviándolo a sus tierras. Según el poeta Sidonio Apolinar, la causa de la caída de Mayoriano fueron los celos de la esposa de Aecho, que temía que Mayoriano pudiera eclipsar el prestigio del viejo general. Solo en el año 454, Mayoriano pudo regresar a la vida pública. Ese año, Valentiniano III mató a Aecho con sus propias manos. Temiendo que las tropas del general pudieran rebelarse, llamó a Mayoriano nuevamente al cargo para sofocar cualquier disidencia. Al año siguiente, Valentiniano fue asesinado por 2 ex oficiales del Estado Mayor de Aecho. Hubo entonces una lucha por la sucesión, ya que no existía ningún heredero. Mayoriano interpretó el papel de candidato al trono de Licinia Eudoxia, viuda de Valentiniano. Al final, el nuevo emperador fue Petronio Máximo, un senador implicado en el asesinato de Valentiniano que superó a los demás candidatos. Para fortalecer su posición, obligó a Licinia a casarse con él y ascendió a Mayoriano al rango de comandante en jefe de la Guardia Imperial. Petronio gobernó solo durante unas pocas semanas, ya que fue asesinado durante el saqueo vándalo de Roma del año 455. Fue sucedido no por Mayoriano, sino por el noble galo-romano Ábito, que contaba con el apoyo de los visigodos. Tanto Mayoriano como Ricímero apoyaron inicialmente al nuevo emperador, pero cuando el emperador perdió la lealtad de la aristocracia, los 2 generales se rebelaron contra él. Primero Mayoriano y Ricímero mataron a Remisto, el comandante en jefe al que Ábito había confiado la defensa de la capital. Entonces, Ricímero derrotó a las tropas de Ábito cerca de Piacenza, haciendo prisionero al propio emperador y obligándolo a abdicar. Finalmente, Mayoriano provocó la muerte de Ábito, posiblemente matándolo de hambre a principios del año 457. Ábito estaba muerto y el trono occidental sin emperador, por lo tanto, correspondía al emperador romano de Oriente elegir al sucesor, pero Marciano no pudo hacer nada, ya que murió el 27 de enero del año 457. Su sucesor en el trono de Oriente fue el general León I, quien a cambio decidió gobernar solo. El 28 de febrero, Mayoriano se convirtió en comandante en jefe de las fuerzas de Occidente, mientras que Ricímero se convirtió en patricio. Esto fue más un acto de usurpación que un nombramiento hecho por León. Mientras la situación se encontraba en un equilibrio precario, una tropa de 900 alamanes invadió Italia. Entraron desde Recia y penetraron en territorio italiano hasta el Lago Mayor. Allí fueron interceptados y derrotadas por las tropas de Burco, enviadas por Mayoriano para detenerlos. Esta victoria se celebró y Mayoriano fue aclamado emperador por el ejército. Asumió el consulado para el año 458, ya que era costumbre que un nuevo emperador asumiera esta magistratura en el primer año de inicio como emperador. Al parecer, nunca obtuvo el reconocimiento de la corte oriental, ya que casi todas las fuentes orientales contemporáneas se refieren a León I como único cónsul. En el verano del año 457, un grupo de vándalos liderados por el cuñado de Genserico desembarcó en Campania, en la desembocadura del río Liri, y comenzó a devastar y saquear la región. Mayoriano dirigió personalmente al ejército romano a la victoria sobre los invasores cerca de Sinuesa y siguió a los vándalos derrotados cargados con su botín hasta sus propios barcos, matando a muchos de ellos, incluido su comandante. Después de este suceso, Mayoriano comprendió que tenía que tomar la iniciativa si quería defender el corazón de su imperio, el único territorio que realmente controlaba. Entonces, decidió reforzar sus defensas, reforzó el ejército, reclutando un gran número de mercenarios bárbaros, entre ellos gépidos, ostrogodos, rugios, borgoñeses, hunos, bastarnos, suevos, escitas y alanos. Finalmente, reconstruyó 2 flotas
posiblemente las de Miceno y Ravenna, ya que los vándalos tenían una fuerte armada. Tras consolidar su posición en Italia, Mayoriano se concentró en la recuperación de la Galia. Cuando llegó a la Galia la noticia de la deposición del emperador galorromano Ábito, la provincia se negó a reconocer a Mayoriano como su sucesor. Una pista importante de esto es una inscripción encontrada en Lugdunum, la actual Lyon, y que data del año 458. Según la costumbre romana, las inscripciones se fechaban escribiendo los nombres de los cónsules en ejercicio, que ese año se suponía que eran León y Mayoriano. Esta inscripción, en cambio, registra solo el nombre del emperador oriental, lo que demuestra que Mayoriano no fue reconocido en ese momento como el legítimo emperador occidental. A finales del año 458, Mayoriano entró en la Galia con un ejército reforzado por unidades bárbaras. El emperador dirigió personalmente el ejército, dejando a Ricímero en Italia. El ejército imperial derrotó a los visigodos de Teodorico II en batalla, lo que obligó a los visigodos a abandonar Septimania y retirarse al oeste, a la región de Aquitania. La victoria romana fue decisiva. Según el nuevo tratado, los visigodos tuvieron que renunciar a sus vastas conquistas en Hispania y volver a su estatus de federado. Mayoriano eligió a su general de confianza, Egidio, como comandante militar de la Galia y envió un enviado a Hispania para informar la victoria sobre los visigodos y el nuevo tratado con Teodorico II. Con la ayuda de los nuevos federados, Mayoriano entró en el Valle del Ródano, conquistando sus poblaciones, algunas por las armas y otras por la diplomacia. Derrotó a los borgoñeses y sitió y conquistó la ciudad de Lugdunum. La ciudad rebelde fue fuertemente multada, mientras que los vaguadas se vieron obligados a unirse al imperio. A pesar de que la aristocracia galorromana se había puesto del lado de Ábito, Mayoriano quería una reconciliación y no un castigo. A raíz del saqueo vándalo en Roma del año 455, los visigodos habían conquistado Hispania en nombre del nuevo emperador occidental Ábito, controlando en realidad el territorio ellos mismos. Mayoriano planeó reconquistar Hispania y utilizarla como base para la conquista de África. Esta rica provincia del Imperio Occidental proporcionaba el importante suministro de cereales a la ciudad de Roma, que estaba bajo control vándalo. Según el historiador Proscopio, Mayoriano, que superó en todas las virtudes a todos los que alguna vez fueron emperadores de los romanos, quería saber personalmente la preparación militar de los vándalos y cómo reaccionarían las poblaciones locales ante la invasión romana. Se tiñó de negro su cabello rubio, por el que era famoso, y acudió a Genserico afirmando ser un enviado del emperador de Occidente. Genserico intentó impresionar al embajador enemigo mostrándole las armas recogidas de los almacenes y lo envió de regreso. Esta historia es probablemente solo una leyenda, pero es una pista del cuidado con el que se preparó para la expedición. Mayoriano recopiló información sobre el enemigo y reunió una flota de 300 barcos para apoyar al ejército en la reconquista de Hispania y la invasión de África. Probablemente fue durante la preparación de esta operación que Mayoriano envió a Marcelino de Dalmacia a Sicilia con un ejército de hunos para recuperar la isla de los vándalos. Marcelino se había vuelto independiente desde la muerte de Aecho, al no reconocer la autoridad imperial. Mayoriano le convenció para que le aceptara como emperador e incluso para que colaborara con sus tropas en la recuperación militar del imperio. La campaña comenzó con una operación contra los suevos en el noreste de Hispania, que duraría todo el año 459 y fue dirigida por Nepociano. Mayoriano reunió la mayor parte del ejército en Liguria, luego entró en Aquitania. Genserico, temiendo la invasión romana, intentó negociar la paz, pero Mayoriano rechazó la propuesta, ya que la inversión económica que había hecho para preparar la campaña había sido enorme. El rey vándalo decidió entonces devastar Mauritania y Numidia, su propio territorio, envenenando las fuentes de agua y quemando los campos.
porque pensaba que el ejército romano desembarcaría allí, y también ordenó a su armada preparar incursiones en las aguas cercanas a la zona de probable invasión. Mientras Mayoriano conquistaba Hispania, Nepotiano derrotó a los suevos y conquistó Scalibis en Lusitania. El emperador pasó por Cesar Augusta, donde realizó un adventus imperial formal. Mientras Mayoriano hacía campaña en la provincia de Hispania, los vándalos destruyeron, a través de traidores, varios barcos que él mismo estaba preparando para cruzar contra los vándalos. Mayoriano, frustrado, regresó a Italia. En otoño del año 460, Mayoriano, privado de la flota necesaria para la invasión, canceló el ataque a los vándalos y recibió a los embajadores de Genserico, con quien acordó concluir la paz, que probablemente incluía el reconocimiento de la ocupación de facto de Mauritania por los vándalos. Disolvió sus costosas tropas y se trasladó a Arles para pasar el invierno, mientras esperaba ser bienvenido por la disidencia en Italia. Así como el destino de Ábito había sido decidido por la traición de Ricímero, Mayoriano, y por la destitución de su guardia germana, el destino del propio Mayoriano fue decidido por la disolución de su ejército y un complot organizado por Ricímero. De hecho, mientras el emperador estaba ocupado fuera de Italia, el bárbaro había reunido en torno a sí la posición aristocrática hacia su nuevo camarada, con quien apenas unos años antes había cultivado sueños de poder. La legislación de Mayoriano había demostrado que tenía la intención de intervenir decisivamente en los problemas que aquejaban al imperio, incluso si iban en contra de los intereses de los aristócratas influyentes. Después de pasar el invierno y la primavera tras la derrota en la campaña vándala en Arles, Mayoriano partió durante el verano con una pequeña guardia, probablemente con la intención de llegar a Roma. No intentó cruzar los Alpes como había hecho en el año 458, sino que se movió desde Arles a lo largo de la Vía Aurelia, en el sur de Galia y Liguria, solo para cambiar de dirección y avanzar hacia el norte. Probablemente había recibido noticias de que Ricímero iba a su encuentro y quería llegar a Tortona y de allí tomar la Vía Emilia en dirección a Ravenna. Sin embargo, Ricímero lo interceptó el 2 de agosto, lo arrestó y lo depuso. El emperador fue privado de su vestido y diadema, golpeado y torturado. Después de 5 días, el 7 de agosto, Mayoriano fue decapitado. La ciudad de Tórtona alberga ahora, en la iglesia de San Mateo, un edificio tradicionalmente identificado como el mausoleo de Mayoriano. Sin embargo, Enodio de Pavía se queja de que Mayoriano no recibió un entierro apropiado. Ricímero difundió la noticia de que Mayoriano había muerto por causas naturales. Luego, esperó 3 meses antes de colocar en el trono imperial a una persona que creía que podía manipular. Finalmente eligió a Livio Severo, un senador sin distinción política, y fue probablemente seleccionado para complacer a la aristocracia senatorial italiana. El nuevo emperador no fue reconocido por el emperador oriental ni por ninguno de los generales que habían servido bajo el mando de Mayoriano, ni por Egidio en la Galia, ni por Marcelino en Sicilia e Iliria, ni por Nepotiano en Hispania. Mayoriano presenta el descubrimiento de un personaje grande y heroico, como los que a veces surgen en una época degenerada, y reivindicó el honor de los antiguos grandes emperadores romanos, siendo el único hombre que ocupó el cargo imperial durante el siglo V que tenía algún derecho a la grandeza. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.